Hola, bienvenidos a mi canal. Se me estaba olvidando grabar hoy, casi no grabo. Iba a ser un video corto porque se me olvidó casi. Estaba chequeando la prensa hoy. Nos levantamos con un accidente que ocurrió anoche, la noche del martes 29, del miércoles 29 de enero en el aeropuerto Reagan de Virginia, cerca de Washington, y que cayó este avión en el río Potomac. Un helicóptero militar, un avión de pasajeros que venía de Kansas, de Wichita, con 64 personas, colisionaron en el aire. Me parece una cuestión incomprensible que esto suceda por una innumerable cantidad de razones. Primero, el control aéreo dentro del entorno de un aeropuerto es bastante estricto. Hay radares, hay alarmas, hay un perímetro que no se vuela, que es un no-fly zone a cierta altura, y que buscaba un helicóptero militar por ahí. De verdad es que todavía no se conocen detalles, pero habrá que buscar esperar para que las autoridades en Estados Unidos den detalles de qué pudo haber provocado este siniestro, donde 64 personas y los ocupantes del helicóptero cayeron ambas aeronaves en el río Potomac. No es el primer accidente que sucede en este aeropuerto. Hubo uno hace ya muchos años donde un avión también cayó en este río para una época bastante fría como la que estamos viviendo. Un avión que estaba al momento de despegar, acumuló hielo en las alas, aquel caso que estoy hablando, y no pudo obtener sustentación cuando despegó y terminó cayendo en el río, y hubo una cantidad importante de fallecidos. De verdad que es preocupante. La decisión de Trump de deportar inmigrantes ilegales de Estados Unidos ha traído al debate una serie de cuestiones. Y hemos visto en el país una discusión en las redes que la ha avivado por su notoriedad y por el impacto que tiene en las redes sociales Santiago Matías. Y esto a partir de algo que dijo la vocera como respuesta a la pregunta de una periodista. Se refirió a los inmigrantes ilegales como criminales. ¿Qué es un crimen? Bueno, un crimen es un acto delictivo, un acto que violenta una norma, que violenta una ley. ¿Es cruzar ilegalmente o quedarse ilegalmente un crimen? Bueno, en la definición más literal del término, sí. ¿Son los inmigrantes ilegales criminales? En la definición más literal del concepto, sí. ¿Son las leyes que castigan la inmigración ilegal iguales en todas partes? Absolutamente no. Dentro de Estados Unidos, todas las leyes que castigan y persiguen la inmigración ilegal a Estados Unidos ¿son homogéneas? ¿Tienen una definición homogénea? No. Es intercambiable, ilegal, indocumentado, inmigrante ilegal. Pero lo que sí queda claro es que, en términos precisos, se considera la presencia ilegal como un delito menor, porque has entrado por un puerto con una visa, digamos, entras con visa a Estados Unidos, te quedas allí. No es lo mismo que volarte la frontera o entrar en el tren de un avión. Este delito se persigue y se castiga con la deportación, igual que la presencia ilegal. Pero lo que tiene la presencia ilegal versus lo que tiene el ingreso indocumentado de Estados Unidos sin haber pasado por un puerto de ingreso legal, con una visa, etcétera, es que uno te permite a ti llenar un perdón
casarte por amor con alguien y ajustar tu estatus. Si este es un ciudadano, no tienes ningún problema con la justicia, no tienes ningún problema en absoluto. Si estás limpio, no hay problema. Es el inmigrante indocumentado castigado, por claro que sí. La ley del 2005 castiga la inmigración, el Patriot Act castiga la inmigración ilegal, indocumentada a Estados Unidos con deportación e inelegibilidad de por vida para poder inmigrar o entrar a Estados Unidos, salvo opciones pero muy excepcionales. Y no te permite ajustar dentro de Estados Unidos después que entras desde el 2005 hacia acá. Por tanto, la corrección política quiere imponer una ortodoxia que no va. O sea, no existen personas ilegales, dice el come mierda de Residente. Bueno, el ser humano no es una ilegalidad. Pero hay actos que el humano perpetra que te hacen a ti sujeto de ser tratado como tal. O sea, ¿es el asesinato un acto en contra de las leyes? Sí. ¿Qué es una persona que asesina? Un asesino. ¿Qué es una persona que entra violando la ley a otro país? Un inmigrante ilegal. Su presencia dentro de ese país, ¿qué es? Una presencia ilegal. Por tanto, la presencia de un individuo en un país donde no ha tenido el permiso de para entrar y estar allí, evidentemente que te hace a ti un ilegal. Y no hay que darle muchas vueltas. No hay que hacer un ejercicio demasiado complicado. La corrección política nos quiere a nosotros desproveer del significado de las palabras o resignificar los conceptos, porque hay quienes desean o quienes quieren que las palabras dejen de significar lo que son, porque supuestamente se convierten en palabras estigmatizantes. Un viejo fue un viejo durante miles de años. En la década de los 70 o los 80, alguien se inventó que la palabra viejo, el término viejo, una persona que ha vivido mucho tiempo, anciano, viejo, era un término estigmatizante. Se inventaron personas de la tercera edad. Hoy en día son adultos mayores. No sé qué terminará siendo después. No deja de ser un maldito viejo. Hace 10 años, los gordos eran gordos. Después se inventaron otro concepto y hace pocos años, cuerpos diversos. Sigue siendo un maldito gordo. Los niños autistas. Yo conocí el concepto autismo en la década de los 90. Yo leía mucho la prensa y una de mis secciones favoritas del periódico era la sección de salud. Allí leí un montón sobre el concepto, no lo conocía honestamente. Yo tuve durante muchos años un primo con síndrome de Down. Que, como dice Juan Soto Ibars, en la década de los 50, 60, etc., se utilizaba de manera científica un lenguaje y la corrección política fue empujando hacia otros conceptos. Entonces hoy llaman neurodiversos. Sigue siendo un niño con autismo, aunque lo llames como lo llames. No eliminas el problema. No eliminas el problema sigue estando allí. Por tanto, la discusión en torno de si la respuesta de la vocera de la Casa Blanca es dura, pero no deja de ser real. Migrar ilegalmente a un país es un delito
es un crimen, que tiene como castigo, en algunos países, cárcel y deportación, te hace inelegible temporalmente, en otros te hace inelegible para inmigrar para toda la vida, en algunos te dan simplemente deportación y jamás puedes volver a entrar a este país de manera legal, pero no deja de ser un crimen. En algunos es un delito civil, en otros es un delito penal, porque conlleva una pena de cárcel o un castigo severo como la imposibilidad de no volver jamás a inmigrar. Pero hay que dotarlo de un humanismo, hay que decir no existen ilegales, sí existen ilegales. Sí, existen. Y por más que renombres no va a desaparecer esto. Igual que la decisión de Trump de prohibir el experimento con niños en Estados Unidos no deja de ser abuso de menores. Aunque fuera permitido y lo hicieran médicos, cortarle el ripio, la teta o los granos a un muchacho y jaltarlo de hormonas para hacerlo paciente de una farmacéutica de por vida, porque un grupo de enfermos mentales se inventaron que un niño a los 4 o los 3 años ya es una persona que puede decidir cuál género es el que se siente identificado, porque hay que ser enfermo, abusador, hay que estar loco y la sociedad estar imbuida en una espiral perversa del silencio y decir, sí, todo eso está bien. No, no está bien. Un niño de 4, 9, 8, 12 no puede decidir ni siquiera. Cuando yo tenía 18, yo tenía la decisión de que iba a estudiar en la universidad y ni siquiera me gradué. Por lo tanto, todavía a los 18 años, hay cuestiones de tu vida que no están claras. Tú estás construyendo tu persona, lo que quieres ser y cómo quieres ser visto. Por tanto, yo entiendo, yo siento, yo presumo que estamos en un tiempo complicado, donde las personas quieren parecer buenas, pero no lo son. Defienden unas ideas que no conocen porque entienden que los hacen parecer buenos. Y eso nos tiene hartos. Por tanto, el debate de Foque con algunos en las redes, la corrección política y el buenismo son mierdas. Así que no se dejen envolver. Un niño con autismo es un niño con autismo, que lo llames neurodiverso. Un gordo es un gordo, aunque lo llames cuerpos no convencionales o como quieras. Un ilegal que viola la ley y entra violentando la ley a un país es un ilegal. Y si no fuera un acto tan terrible, si no fuera un acto delictivo, las personas que trafican con inmigrantes de manera ilegal a través de las fronteras no fueran condenados a 15, 5, 10 años de cárcel por el acto de traficar con personas aprovechando su vulnerabilidad y violando la ley de inmigración de los países. Así que no nos envolvamos en mierda y no nos dejemos arropar por la corrección política. Un ilegal comete un delito cuando cruza ilegalmente una frontera y un delito, como sea que usted lo llame, es un crimen. Bye. Nos vemos en un próximo video.